experiencias paranormales. Hoy les traemos 3 historias realmente aterradoras, experiencias vividas por nuestros seguidores en cementerios. Esperemos que las disfruten. En Medellín hay un cementerio muy famoso que se llama San Pedro. Es un cementerio museo. Es de bóvedas y tiene muchas esculturas alrededor. Es muy grande. Me atrevo a decir que es el cementerio más grande de la ciudad. Allí acostumbraban a hacer un evento cada cierto tiempo que se llamaba Noches de Luna. Era básicamente recorrer el cementerio en una visita guiada, pero lo sorprendente y llamativo es que era a las 12 de la noche. Resulta que un día mi amiga Andrea me comentó que quería asistir, y me suplicó que la acompañara. Yo soy muy miedosa y desde siempre lo he sido, pero recuerdo que Andrea fue tan insistente que decidí acompañarla. Era un martes 3 de junio. Recuerdo muy bien la fecha, porque aquella noche sería la más aterradora de mi vida. Recuerdo que llegamos al cementerio como a eso de las 11 de la noche. Todavía no había llegado nadie, así que nos quedamos con Andrea en la puerta del cementerio. Era una reja muy grande y se podía ver para adentro. Le dije a Andrea que nos fuéramos para otro lado, pero ella no quiso, así que nos quedamos allí esperando. Yo estaba mirando para adentro del cementerio porque me producía mucha curiosidad, y vi una mujer a lo lejos. Tenía un vestido negro muy elegante, y cargaba algo entre sus manos. Le dije a Andrea que había visto una señora adentro, que tal vez era la guía que ya había llegado y que nos estaba esperando. Pero para nuestra sorpresa no pasaron 15 minutos cuando llegó la guía. Nosotras estábamos muy asustadas y le preguntamos que si alguien estaba adentro, pues nosotros habíamos visto a alguien. La guía nos dijo que no, que la gente solía reunirse afuera y desde allí entraban todos en grupo. No le prestó mucha atención a lo que dijimos, pero Andrea y yo estábamos muy asustadas. Yo juraría haber visto a aquella mujer elegante pasar por entre las tumbas. Al fin llegaron las 12 de la noche. Recuerdo que éramos un grupo como de 10 personas. Yo esperaba que fuéramos muchos más. Entramos y el recorrido comenzó. La guía nos pidió que no habláramos fuerte y que tratáramos de mantenernos cercas uno de los otros. Y así lo tratamos de hacer. En especial yo, que tenía tanto miedo en ese momento. Por un instante llegamos a una escultura. Estaba situada en la mitad del cementerio. La guía nos dio la explicación y parecía muy llamativo aquella historia que nos contaba. Pero no sé qué me pasó en ese momento. Tal vez perdí la noción del tiempo. El caso fue que todos se movieron y yo me quedé allí parada. Cuando me di cuenta, todos estaban a un par de metros de donde yo estaba. Yo me había quedado en la oscuridad, sola. De repente entre las tumbas pude ver a aquella mujer nuevamente, la mujer elegante que había visto antes de entrar al cementerio. Me quedé mirándola fijamente. Creo que fue por el susto que tenía porque estaba inmóvil. Todo el cuerpo me temblaba. No era ni capaz de llamar a Andrea. De repente la mujer venía caminando hacia mí. Era tan lúcida aquella visión. El corazón se me quería parar. Sentí que alguien me tocó por la espalda, y al voltear vi que Andrea venía en lo lejos. Ella no fue quien me tocó porque estaba demasiado lejos para hacerlo, así que salí corriendo hacia ella. Llorando le dije que me quería ir de aquel lugar. No era capaz de contarle lo que me había pasado, pero no podíamos irnos. Debíamos regresar al grupo y terminar la visita. La guía nos preguntó que qué nos había pasado, que por qué yo estaba llorando. Andrea y yo decidimos no decirle nada, y el guía continuó. No nos queríamos separar ni por un instante. Finalmente el recorrido terminó. Estábamos en aquella reja a la salida del cementerio, despidiéndonos del grupo y dándole las gracias al guía. Por alguna razón miré hacia el cementerio, y aquella mujer estaba parada a lo lejos mirándome. De inmediato salimos corriendo de aquel lugar. Hasta ahora siempre he pensado que el cementerio se debe respetar. Creo que aún hacen esas visitas guiadas, pero de lo que estoy segura es que nunca volvería.
Mi hermano murió cuando yo tenía 15 años. Para toda la familia fue muy duro, pero en especial para mí. Me afectó mucho su partida, tanto así que no iba a estudiar y me volaba para ir al cementerio a visitarlo. Me quedaba allí sentado durante horas. Un día, como de costumbre, fui al cementerio. Recuerdo que el cementerio era muy grande. Era un cementerio de esos que las tumbas son en la tierra. Se podía ver un campo muy grande lleno de flores. Yo me sentaba al lado de la tumba de mi hermano y me quedaba allí por horas, incluso hasta que el vigilante del cementerio venía a sacarme. Como de costumbre, recuerdo que yo estaba allí sentado y se me arrimó una señora. Creo que podría haber tenido como unos 80 años. Era muy amable. Se veía un poco cansada y su voz era muy dulce. Le pregunté que qué hacía en el cementerio sola. Creo que eran como las 5:30 de la tarde. Estaba muy tarde para que una señora de su edad estuviese caminando por allí sola. Me dijo que estaba esperando que sus hijos vinieran. Yo le dije que se quedara conmigo a esperar, y así ambos nos acompañábamos. El caso fue que la señora me empezó a preguntar acerca de mi vida, de mi hermano. Yo le conté por todo lo que yo había pasado y que me sentía muy triste. La señora me dijo que mi hermano estaba bien donde estaba, que yo debía continuar con mi vida, que él siempre me iba a acompañar. Así pasó el tiempo. Recuerdo que ya estaba por anochecer, y el vigilante aún no venía a sacarnos. La verdad es que a mí no me daba miedo estar allí, y bueno, aquella viejita me estaba acompañando. De repente vi que a lo lejos venía el vigilante, así que me paré y empecé a empacar y a recoger mis cosas. Le dije a la señora que nos fuéramos para la puerta, que allí podíamos esperar a sus hijos. De repente el vigilante me llamó, y yo volteé a mirarlo, y le dije que ya iba saliendo con la señora. Él me preguntó extrañado que cuál señora, y yo le dije que la viejita que estaba conmigo. Cuando volteé a mirar a mi alrededor, la viejita ya no estaba. Yo estaba parado allí solo. Le dije al vigilante que allí había una señora, que tenía como unos 80 años y que había estado conversando conmigo durante toda la tarde. Él me dijo que él siempre había pasado por allí, que hizo 2 rondas y que yo siempre estuve solo. Me dio mucho susto en ese momento. Prácticamente salí corriendo del cementerio. Pero después, cuando estaba en casa, sentí que aquella viejita vino hacia mí para darme tranquilidad, para darme paz acerca de mi hermano, y hacerme entender que la vida continuaría, y que él siempre estaría conmigo. Todavía es un misterio para mí, pero les quería compartir esta bonita historia, que a pesar de haber sido una experiencia paranormal muy aterradora, también me dio mucha paz para continuar mi camino. No tendría más de 10 años para aquel entonces. Lamentablemente mi tía había perdido un bebé. No entendía mucho lo que estaba pasando, pero sí sabía que era muy dolorosa la experiencia. Mi madre me pidió que me organizara para ir al cementerio al entierro del bebé. Y así fue. Estábamos en el cementerio. Todos lloraban, y recuerdo haber visto una monja alrededor de nosotros. Tenía una túnica blanca. Su cara era muy pálida, y se veía caminar de un lugar para el otro, siempre parada detrás, como observando lo que estaba sucediendo. Yo la miraba fijamente, pues me llamaba mucho la atención, pero de un momento a otro desapareció. Yo le dije a mi mamá que había visto una monja parada allí mirándonos, pero creo que por el momento tan difícil que todos estaban pasando, mi mamá no me prestó mucha atención. Así que yo decidí caminar un poco para ver si la monja estaba allí. En la distancia pude ver a la monja. Estaba parada de espalda, así que yo decidí arrimarme donde ella.
pero comenzó a caminar. Yo era un niño, muy curioso, así que me fui detrás de ella. De repente aquella monja se metió por un pasillo del cementerio. Era muy oscuro. Las bóvedas eran muy altas y no se podía ver muy bien. Me dio algo de susto y me quedé parado donde estaba, en toda la entrada de aquellas bóvedas, mirando a lo lejos, desde afuera. De repente vi que ella estaba allí, parada, mostrándome algo. Señalaba alguna de las tumbas y me pedía que fuera donde ella. De repente sentí que un señor estaba detrás de mí. Me llamó. Al parecer era uno de los conserjes. Me dijo que yo qué hacía allí parado, que porque estaba solo y que dónde estaban mis padres. Yo le dije al señor que allí había una monja, que se estaba riendo y que me estaba llamando para mostrarme algo. El señor creo que se asustó mucho con lo que yo le dije. Vi que su cara se puso pálida, y con las palabras entrecortadas me dijo que allí no había nadie. Yo insistía en que la monja estaba allí adentro, así que el señor se asomó. En efecto no había nadie. El señor me tomó de la mano y me llevó a buscar a mi mamá. Ella estaba muy asustada buscándome. Cuando la encontramos recuerdo que mi mamá me regañó y me preguntó que dónde estaba, que por qué me había ido solo. Yo le dije que me había ido detrás de la monja, que me quería mostrar algo. El conserje muy enojado le dijo a mi mamá que yo estaba era en el pasillo donde enterraban a la gente de la iglesia, donde enterraban a los curas y las monjas, y que él había mirado y no había visto nadie allí, que para una próxima ocasión tuviera más cuidado conmigo, pues el cementerio era de respetar, y de seguro era un espíritu que estaba detrás de mí. Aún no olvido aquel suceso. Creo que a partir de allí le cogí mucho miedo a las monjas y a los cementerios. Han pasado muchos años, y aún guardo mucho temor por aquel suceso de mi vida tan aterrador.